Pero bueno, nunca comiencen stream bastante cansados. A ver, veamos qué tal. Este creo que sí lo voy a dar un poquito más rápido por el tiempo. Ok. Hace 2 años, recién mudado a Barcelona, me propuse iniciar un Ajá. arco del anime. Una fase tanto personal como profesional enfocada a convertirme en consumidor asiduo de producciones animadas japonesas. El Ok. proyecto fracasó y durante estos últimos 2 años no tuve siquiera un anime a menos de 30 metros de distancia. En A mi la vida solo madre. había visto Death Note, la que recordaba muy poco. Dave No God, aunque realmente yo igual estoy como Maquiavelo, no recuerdo ni madres. Hace tiempo que la vi, no recuerdo nada. Creo que fue de los animes que... No de los primeros, porque creo que vi otros primeros, obviamente los que pasaban en televisión cuando uno era niño. Este... Pero creo que Death Note, no sé cuándo lo vi, pero sí ya lleva mucho tiempo. ¿Qué pedo? Entonces, hace unas semanas conseguí ponerle remedio y en una maratón autodestructiva me vi Death Note, Osama Ranking y Shingeki no Kyojin. Además de una Puso más ranking que yo quiero verlo y de Shingeki God. historia épica, unos personajes exquisitos y un world building a la altura de muy pocas cosas que yo haya visto, Shingeki Ajá. encierra un debate encarnizado acerca de la moral, la libertad y la guerra. Como muchos sabéis, ha salido el final recientemente y pese a que lo he disfrutado muchísimo, han habido resonadas críticas negativas hacia este, arrastradas desde el final del manga que salió hace 2 años. Sí. Sé que no suelo hacer estas cosas, pero antes de analizar esta obra y el top 10 mejores escenas que tengo preparado, me gustaría defender Ok. porque este final no solo está a la altura de la narrativa de toda la serie, sino también de por qué es el Ok. preferido y más potente a nivel subtextual y de escritura de personajes. A Separaré este ver. vídeo en varias secciones tratando cuáles son los temas que trata la serie y cómo el final Veamos qué tal, veamos qué tal. no solo los homenajea, sino que los lleva al siguiente nivel. Comencemos. En medio de una aniquilación global, Eren se encuentra con Ajá. Armin y ambos charlan Sí. extensamente alrededor de los lugares que ambos se juraron ver juntos de pequeños. Esta es la conversación definitoria que exhibe los motivos de Eren y tiene un peso capital. Hay muchas cosas que se han dicho de esta escena, pero habla muchísimo de las motivaciones de Eren, aun a pesar de que parece ser ambiguo con sus razones. Pero aún así, hay luz que esclarece sus motivos. Y el De acuerdo. principal es la libertad. El término libertad siempre ha sido sinónimo de paraíso, un valor fundamental para vivir y sobre todo para tener capacidad de elección. Paisajes Ajá. verdes, alas al viento y verdad. Sin adornos, innegociable. Prácticamente es un elemento que parece inalcanzable, algo que se tiende a idealizar. Pero todos ansiamos y perseguimos la libertad. Para Sí, yo creo que todos buscamos libertad, realmente. Cosa que no se consigue y más como vamos. Eren, un joven que ha crecido en cautiverio, despreciado y reprendido por su propio gobierno, la libertad es más que un simple valor que perseguir, es un ideal. Y a medida que avanza la serie, vemos como, al contrario que sus amigos, para Eren nunca es suficiente. Bueno, incluso creo que dentro de eso está lo de las murallas, ¿no? Hace prácticamente como un, no diré simbolismo, pero digamos algo que, bueno, tal vez sí, algo simbólico como que están enjaulados en un sitio y no tienen esa libertad de poder explorar lo que como ellos quieran o lo que quieran, porque al final de cuentas siempre va a estar esos muros que no los van a dejar salir y porque sencillamente fuera de esos muros hay un montón de monstruos que los van a matar. Durante 4 temporadas estamos en búsqueda de la verdad de todo lo que está pasando, entendemos, y así como Eren buscamos la verdad detrás de los muros. Y cuando la verdad se Ajá. presenta ante nuestros ojos, no son tierras heladas y mares de sal, son naciones enteras que desprecian una isla llena de gente que no saben siquiera que existen. El mundo que ansiaba Eren no existe. Se da cuenta de que, ¿no? después de conocer el poder del titán fundador y ver el mundo real, no ha salido de la pequeña jaula en la que ha estado encerrado toda su vida. Simplemente ahora es más grande. El enemigo contra el que luchaba no eran bestias sin capacidad de raciocinio. Ahora es Era la un humanidad humano. entera, con todas las armas, tanto físicas como intelectuales, posibles a su disposición. Por tanto, su objetivo vira, y ahora, hasta que esa humanidad fuera de los muros no desaparezca de la faz de la Tierra, él no será libre. Esta revelación Exactamente. Eh, bueno, sí, o sea, sí, literalmente, prácticamente hasta que no haya un, un enemigo como tal, no dejará de ser libre. Ajá, pues algo así. Sí, 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 tiene razón. Sí. Esta interpretación de la libertad también es traspasada a los espectadores, en el momento que se cuenta la historia desde la perspectiva marleyana, y nos damos cuenta de que Ajá. ninguno fue libre, ni siquiera sus enemigos. Rainer, Berthold, Annie e incluso Zeke son coaccionados y luchan por su libertad y la de su pueblo, de la misma forma que Marley pretende acabar con el arma del enemigo para vivir por fin en paz y sin miedo a que se la arrebaten en algún momento.
En el momento Cierto. que el espectador recibe la libertad de decidir, se nos pone por fin en los pies de Eren. ¿Queremos destruir el mundo? ¿Lucharemos contra la libertad destructiva de Eren? ¿Defenderemos a una nación imperialista y genocida como Marley? ¿Cómo salvamos Paradis de un mundo que está manipulado por la propaganda, el rencor y una historia sangrienta? Este es el mundo Es que literalmente, o sea, creo que todo el mundo de Shingeki está dado por el odio. Y se nota dentro de todo, ¿no? El odio que tiene cada quien, estos por los titanes, los otros por estos ciudadanos, todo eso, incluso se ve la discriminación y todo eso, que es dada por el odio, miedo y entre otras cosas más. Y por eso es que es como que, bueno, ¿cómo vas a tener libertad con todo eso? hemos elegido. Ahora, y en nuestro mundo, el arma es la voz, y la guerra los medios de comunicación. Las herramientas cambian, pero la violencia y el ciclo del odio persiste. ¿Cómo se termina con el ciclo del odio? ¿Cómo se aniquila a un mundo cruel? Con estas interrogantes Cierto. se encuentra un Eren Algo que incluso en la realidad, saltándonos al anime, tampoco se ha conseguido y seguimos con ese rumbo de odio. Por algo hay dos guerras ahorita, pero bueno. Guiado por revivir infinitas veces sus recuerdos, tanto pasados como futuros, y simplemente decide arrasar con todo, porque es su forma de entender la libertad. Sin irnos más lejos, el opening de la primera temporada nos pregunta en una exhalación: ¿eres la comida? Y la misma voz responde: ahora somos los cazadores. ¿Estamos condenados a ser por siempre la presa que huye y vive con miedo? ¿O somos el indómito cazador en persecución de comida? La obra resume así su conflicto, en cazar o ser cazado. El estado de naturaleza, o como lo denominaba Thomas Hobbes en Leviatán, la condición natural del hombre. Los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos. Se hallan en la condición o estado que se denomina guerra. Una guerra tal que es la de todos contra todos. Cierto, eso es cierto, o sea, incluso en la sociedad actual, creo que algo que nos dicen es que que son todos contra todos, ¿no? O sea, que nadie te va a ayudar, que nadie lo que sea, y que al final de cuentas tú vas a competir contra todo el mundo, incluso por un puesto de trabajo, tienes que competir con los demás para tener ese puesto de trabajo. Incluso ahorita en el stream, ¿no? O sea, los streamers que compiten entre sí por la audiencia, que es algo como que tú dices, ok. Entonces, al final de cuentas, todo es una guerra de todos contra todos, que la mayoría no se da cuenta, pero es así, es una competencia, guerra, como le quieras llamar. Al final de cuentas, todos luchamos contra nosotros mismos para llegar a un fin, cada quien por su bienestar o por algo hacia ellos mismos. Y mientras todo ese desengaño ocurre, Eren, que ha sido coaccionado bajo los muros por el terror de los titanes, en el ejército por los poderes del Estado y por Zeke posteriormente, está harto de vivir la vida bajo las órdenes y la opresión de los demás. Está harto de sentir que tanto él como su pueblo están constantemente amenazados por haber nacido en una isla al margen del mundo, y toma la decisión de destruir el mundo entero, devastarlo, y con esperanza. Qué buena la animación antigua. Podría ver las visiones del libro de Armin, una tierra habitada solo por eldianos en Paradis, sin mayor rastro de humanidad en el resto del mundo, lleno de tierras yermas, vírgenes y deshabitadas. Pero no eligió eso. Eligió aniquilar el 80% de la humanidad. ¿Por qué? Eso se debe al diálogo que tiene con Pixies en lo alto del muro durante la primera temporada. No recuerdo. Cierto. La condición natural del hombre es la violencia y la lucha. Algo similar a lo de fue Coaches cuando supone que fue lo de Lelouch, ¿no? Que fue el enemigo máximo para toda la humanidad, y cuando fue derrotado, pues sencillamente la humanidad se unió para derrotarlo. Y bueno, creo que al final creo que la humanidad se quedó en conjunto. Y acá pues incluso igual se nota, ¿no? A la hora de que tanto los soldados que de los otros países estaban aliando contra Eren, al igual que el pueblito de donde venía Eren, que no recuerdo cómo se llaman, salían, ¿no? Bueno, más que aliarse, como que todos tienen el mismo fin: derrotar a Eren. Y es como si se sintieran unidos, pero una vez terminan ese enemigo en común, pues vuelve a pasar lo mismo, que se pelean entre ellos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, se sabe por qué, pero pisando a los demás. Porque sí, de haber salvado solo a los eldianos, estos acabarían masacrándose entre yagueristas y antigenocidas. ¿Por qué? Cierto. Porque en palabras de prácticamente todos los personajes de la serie, vivimos en un mundo cruel. Para Eren, el único futuro viable es este. Y es egoísta, es terrible, es horroroso.
pero dentro de su esencia como personaje, es consecuente. Ha evitado represalias sobre Paradis al corto y medio plazo, salvado a la mayoría de sus amigos y ha conseguido ser el enemigo que uniría a toda la humanidad, menos solo por un momento. Ahora que queda explicado el por qué Eren tomó su decisión, ¿qué es lo que le lleva a arrepentir? Sí, y es, bueno, lo que llevó eso fue que, bueno, antes de que estos dos se pelearan, porque al final de cuentas seguían teniendo tal vez esa, bueno, ya no estaban unidos contra un objetivo, sino después tenían esta como que tratar de luchar, pues se tenían que reconstruir, y una vez reconstruidos, pues obviamente iban a regresar a la lucha, porque mm, porque sencillamente tal vez no tenían ese fin, ¿no? Ese misma sintonía, por así decirlo, contra algo así. Por eso tenían que luchar contra alguien. O a veces las ambiciones y ese tipo de cosas pues llegan a ese punto, ¿no? Ese es sencillo. Hola a todos, ¿cómo están? Pequeño corte comercial. Suscríbanse, denle like y toquen la campanita para que les hagan las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, continúen con el video. Niños de la guerra. Eren vuelve a ser niño. ¿Cómo? ¿Qué? Ok. Eren era un niño. Cine. No, no es cierto. Eren explica a Armin por qué ha hecho lo que ha hecho. Tiene un momento de debilidad, que llora desconsoladamente por no poder estar con Mikasa. Me parece una de las escenas más valientes de toda la serie, por no decir la... ¿Qué? Más. Para muchos, Eren era una... ¿Por qué valiente? No entiendo. ¿Por qué? Una especie de Sigma Male aspiracional. Un edgy boy guaperas que además tiene la cabeza jodida y quiere aniquilar a todo el mundo bajo una excusa bastante cogida con pinzas. Es el típico villano con el que se identificaría cualquier persona con muchas inseguridades. Pero no, Eren no es un jefe de guerra. No es Levi. Ni mucho menos es un tío guay. No, eso se nos dijo en toda la manga. Creo que... Ajá, pues creo que nunca se le vio a Eren como un líder o algo así. Yo no lo recuerdo. Incluso cuando empezó con todo esto, la verdad, yo no lo sentí como un líder. Yo lo sentí más como que lo estaba utilizando como arma para llegar a un punto, un fin. Yo sentí más a líder a Armin que como tal a Eren. Es un niño. Siempre ha sido un niño. Ha tenido que vivir la muerte de su madre de la forma más horrible posible con tan solo 10 años. La desaparición de su padre, malvivir en campos de refugiados, alistarse al ejército con 13 y la mayor parte de la serie con 15 años, donde lo único que hace es librar guerras, una tras otra, con una presión apocalíptica inmensa y sin poder volver a su hogar. Eren no ha perdido la virginidad, no ha salido de fiesta, no se ha pillado una cogorza enorme, bueno, suele ser. No ha cometido errores y ni siquiera ha tenido una sola figura paterna o materna durante su adolescencia. Lo único que conoce es la guerra. Y en el momento que se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás, de que nunca volverá a ver más a sus amigos, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, se echa a gimotear porque no podrá estar jamás con la chica que le gusta. Ok, yo diría que sería más que eso, como que el sueño que tanto anhela, que es vivir una vida normal, no lo podrá cumplir, más que eso, ¿no? Aunque aún así, no sé, no me termina de llenar que esta sea la escena más valiente. Este no es solo Eren llorando por no poder estar con Mikasa. Este es Eren dándose cuenta de que jamás podrá vivir como alguien normal. Es lo que acabo de decir, pero no sé, tampoco es como que un argumento que me llene del todo en ese punto como de la escena más valiente o que esa escena sea God o algo así. O sea, no lo sé, o sea, no lo sé. El resentimiento y el dolor le han hecho pensar que solo servía como arma. Siempre ha sido el arma de alguien. El plan de combate que tienen preparado para luchar o hacer de cebo. Es decir, nunca ha tenido tiempo para ser un líder. Y aquí llega el momento de reconocerse a sí mismo. Aflora el crío que llevaba dormido desde su infancia, desde antes incluso de saber que viviría en cautiverio por siempre. Eren aquí no está siendo reescrito, ni es inconsistente, ni mucho menos un personaje fuera de lugar. Está mostrándose tal y como es. Solo que durante toda su vida habíamos visto a ese niño pulido por capas y capas y capas de rencor. Cuando ya no hay nada más que hacer, Eren se hunde, y lo hace delante de su mejor amigo, sabiendo que es la última vez que lo hará. Tanto Eren como Armin o Mikasa son niños de la guerra. Crecieron como adultos y nunca supieron lo que era ser niños. El plano de Mikasa besando la cabeza de Eren sintetiza esa tragedia a la perfección. Nunca pudieron ser chavales normales y de forma deprimente. Bueno, es bien válido. La única vez en la que Mikasa llega a besar a Eren es a su cabeza decapitada.
son productos de la violencia. Es un plano poderosísimo y que tristemente muestra lo ineludible que es el destino, tanto para Eren como para Mikasa. Mm, ok, o sea, creo que comenzamos bien, pero ahorita ya está en un punto como de... como que sí, como que no, no lo sé. O sea... Bueno, me voy a guardar el comentario. Y hablando de este plano, Ok. La ceguera como maldición, el amor y fanatismo irracional. Ok. Y Mir. la relación entre Eren y Mikasa es puro dolor, una historia de una persona cuyo único apoyo fue Eren, y que después Cierto. de salvarse mutuamente, la gratitud se convierte en lealtad ciega, y con el tiempo, Cierto. amor hacia alguien Cierto. obsesionado con la venganza y el rencor. Esto se ha conectado directamente al personaje Bueno, es una obsesión tras otra y así. de Ymir. Me parece una decisión acertadísima. Si bien creíamos que entre Ymir y el rey Fritz había algún tipo de miedo y manipulación, lo cierto es que Ymir, en su mentalidad de esclava, aún con un poder suficiente para destruir a los eldianos, les dio poder para destruir civilizaciones a su paso, todo por un amor que cegaba sus ojos, como bien veíamos en Sí. el trazo de su mirada. Incluso después de todo, ella Pues había, bueno, supone que estuvo este síndrome, no recuerdo cómo se llama el síndrome, que es cuando te enamoras de alguien eh, que te hace daño y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que es lo que más seguro tenía Ymir, por eso es que se mantiene cegada de todo lo que hace este rey. Al final de cuentas solamente cumple sus caprichos por amor, un amor que pues realmente se es enfermizo y ese tipo de cosas, ¿no? apoyaba a alguien que simplemente la utilizaba como un arma, de la misma forma que Eren con Mikasa, una persona entregada en cuerpo y alma, siendo utilizada constantemente. Ymir se ve a sí misma en Mikasa, y en el momento Eh, bueno, sí, mi casa era bastante utilizada, este tipo de cosas. Sí, andaba cegada de lo que hacía Eren. Eh, no lo sé. No lo sé. Está bien. que esta asesina a Eren, sacrificando al amor de su vida, por el que tanta pasión, lealtad y obsesión mostró, da las fuerzas necesarias a Ymir para hacerse a un lado y acabar con esta maldición. En su ser necesitaba ver como una persona que ni siquiera cuenta con el poder de un titán no era esclava de sus emociones. De una forma retorcida, Isayama muestra que la maldición de Ymir era la tradición de una larga lista de desengaños. Bueno, tampoco fue eso, porque al final de cuentas, o sea, sí mató a Eren. Y sí, bueno, ajá, pues, o sea, ajá, pues es lo que dices. Bueno, está bien, tiene razón, porque al final de cuentas, en mi casa mata a Eren, prácticamente traicionando sus emociones y pensando con racionalidad. Pero pues también, bueno, después le da un beso. Y después creo que lo espera durante los 10 años que había dicho Eren. Y después termina muriendo incluso con la bufanda, así que no lo sé. Engaños y relaciones abusivas. La maldición de los titanes seguía reproduciéndose por culpa de la fe y el amor ciego, aquellos elementos que generan fanáticos e ideologías peligrosas. Con esta lectura, Ajá, el creador recupera la crítica a la religión de las primeras temporadas y lo parafrasea cierto. con el amor de Mikasa por Eren, resolviéndolo de una forma fantástica. A ver, lo de Ymir, entendiendo eso, ok, va, está bien, es válido, o sea, yo creo que sí, es como que tú dices, ok, lo entiendo, así como que dice, ok, quito todos los poderes del titán porque realmente, no debería de seguirlo, bueno, ajá, como que debería de dejar de hacer esto por aquello y lo otro, ¿no? Lo de la religión, ok, también es válido porque, pues sí, es algo que se hace mucho con la religión actual, hablando de catolicismo, cristianismo y todo eso, madre, y lo de la iglesia y el amor y también, bueno, realmente produce miedo, ¿no? Ajá, el miedo a tal cosa, también generado por Ymir. Oye, sí es cierto, buena analogía también, ahorita que lo pienso, pensándolo bien, buena analogía. El interno del retorno del mundo cruel. Aunque aún así hay puntos que este güey dice que me queda un poco frío, así como de. No lo sé, sobre todo en el primero cuando fue lo de los niños y todo eso, ok. Pero pues aún así, no sé. Y aún creo que es innecesario ese beso, realmente. Lo creo muy innecesario. Porque al final de cuentas, estos argumentos que ha dado, no. Por ejemplo, lo de Ymir, ni siquiera era necesario el beso. Y lo de mi casa besando a Eren y que según era un producto del fallo, tampoco creo que hubiera sido necesario. Ajá, no, no lo veo necesario como para que.
sustente algo de la serie o algo así. No sé cuántas veces escuchamos en la dichosa serie que vivimos en un mundo cruel. Y sí, la deriva política de la cuarta temporada acentúa mucho más esta lectura, pero el final, de forma brava, consigue ser más desolador. En los créditos del episodio podemos ver en formato timelapse cómo el hogar de Eren se va convirtiendo a pasos agigantados en una civilización más avanzada. Pero de repente vemos como un atentado terrorista golpea la ciudad y estalla la guerra, según los años transcurren. En el diálogo entre Armin y Eren, este dice que la guerra nunca se detendrá, y esta es Cierto. verdad, pero me gusta verlo desde una perspectiva más universal. Eren ha visto todos los futuros posibles y en todos hay guerra, con lo que ello conlleva. Cierto. Si no hubieran atacado, Marley habría desatado la guerra sobre Paradis. De la misma forma que si los hubieran atacado parcialmente, como planeaba Zeke, siempre acabaría con ellos volviendo en algún punto. Lo que logró Eren simplemente fue darle más tiempo a la isla a cambio de un gran Sí, incluso se dice en la parte final. sacrificio. Pero no sirvió para nada. Porque al final siempre hay guerra. El Cierto. hombre es un lobo para el hombre. Y ya sea por cosas que hizo uno hace miles de años, como por un barco hundido misteriosamente, el conflicto siempre estará servido. Porque necesitamos una mínima justificación para declarar la guerra antes que la paz. La destrucción distópica de Paradis, que parece devastada por una guerra nuclear, es una muestra más del eterno. Retorno. Esta concepción filosófica del tiempo plantea que la historia de la Tierra no es más que una repetición del mundo en el que se extingue para volver a crearse. Según algunos pensadores, como Nietzsche, el bucle incluye a los sentimientos, las ideas, incluso a los pensamientos. Y sí, todo es una repetición, una muestra de la conquista del fuerte sobre el débil. Su decadencia. Bueno, sí, a lo largo de la historia hemos visto eso. Bueno, para algo es que sigue existiendo las guerras. Incluso actualmente estamos con dos guerras, Rusia y Ucrania, y Irán con Pakistán. No, ¿cuál Irán y Pakistán? Era Israel y Pakistán, creo. Ajá. Sí, entonces esas guerras y es como de, bueno, pues al final de cuentas seguimos con lo mismo. Y finalmente su destrucción. El Imperio Romano, Mongol, la Corona Británica, el Imperio Español, el Tercer Reich, Estados Unidos. Pues sí, o sea, es que realmente las guerras nos han llevado a la destrucción y a caer y todo ese tipo de cosas. Pero es que tantas civilizaciones han perdido y todo ese tipo de cosas. Hace casi 80 años se firmó la Carta de las Naciones Unidas, donde se prometía y reprometió que nunca jamás se permitiría una atrocidad siquiera parecida al Holocausto. Hemos sido testigos de cientos de apartheids y limpieza étnica en todo el mundo. Mientras este organismo mira hacia otro lado, porque a nadie le importa un carajo, porque el mundo olvida. Y mientras el mundo olvida... A ver, si vamos a ser sinceros, la ONU tampoco es como que haya hecho las grandes cosas. La historia se repite. Isayama entendió a la perfección una de las frases más emblemáticas de la historia de la humanidad. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, bastante conocida esa frase y es cierto. Y aunque se conozca la historia, casi siempre se repite, güey. El problema es que cuando se repite, todos los que la han vivido, quizá recuerden, ya están muertos. Y el ciclo de retorno entonces vuelve imparable. Muy cierto. Llorar porque sí. A ver. También ha habido muchas quejas de otras cosas del final, pero no voy a perder el tiempo en ellas porque, uno, Falco es un titán volador porque el titán bestia adquiere la forma de su espíritu animal. ¿Que por qué es el titán bestia? Porque es el único que se ha tomado el líquido de Zeke y fue transformado en titán inteligente. Ok. ¿Por qué no es un Deus Ex Máquina? Porque tienes todo el foreshadowing en el opening de la segunda temporada y al principio de la cuarta cuando este niño ve un halcón. Dos, lo del gusano este prehistórico que nos explica, porque puede que sea magia. Pueden pasar mil cosas. Si un gusano prehistórico se mezcla con un ser humano. Con un... A ver. En este caso... a ver. En primera, el gusano no se nos dice cómo desaparece, solamente creo que su escena final es cuando Reiner y todos los demás lo agarran y ya, de ahí en fuera no aparece y después se nos dice que está bajo un árbol, o sea, no mames, un fallo tremendo. Segundo, ¿cómo es que un gusano del espacio supone que genera todo este tipo de cosas? No nos das un argumento necesario como de por qué sucedió eso, cómo es que genera eso y ese tipo de cosas. No sé, no mames, es como lo de Naruto cuando fue lo de Kaguya, ¿no? O sea, ¿por qué una cosa está bien y otra cosa está mal? O sea, y sencillamente, si tú me vas a decir que es un final perfecto y al final de cuentas no me argumentas eso del gusanito, pues realmente es de que no es perfecto. Muchas inseguridades.
3. La paloma es una alegoría de la libertad que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la serie porque los pájaros vuelan y eso representa libertad. No tiene Cierto. por qué ser Eren y lo bonito de la escena es que Mikasa, en medio de su llorera, encuentre felicidad por recordar a Eren, porque alguien no muere hasta que lo olvidamos. Es un símbolo precioso y que a mucha gente le ha molestado por no haber atendido en las clases de lengua y literatura, supongo. Y ya está. Esta es... Ok, mira, es algo entendible eso de que, ok, las aves, incluso creo que como símbolo de libertad siempre marcan aves blancas, pero no lo sé, eso se... Ay, no sé, eso se... No entiendo. En teoría supongo que debería de simbolizar algo como de que añore su libertad, mi casa, algo así, no lo sé. Que tampoco es como que lo hace mi casa, porque al final de cuentas sigue con su maldita bufanda. Y ya está, o sea, realmente no lo sé, aún lo del pájaro, no lo sé, o sea, entiendo lo de eso, pero bueno. Eren Paloma, Mi listo. defensa de este final es simple. ¿Sabéis por qué digo que es perfecto? Porque es el mejor final posible para la narrativa que eligió este anime. A ver, me acabas de decir lo del gusano, que no lo pudiste decir. Eso ya no te hace perfecto. Um, Ymir, no lo sé, tampoco es como que sea un personajazo. O sea, sí, hizo lo que hizo, pero no lo desarrolló lo suficiente. Bueno, que también tal vez no era tan necesario desarrollarlo, ¿no? Se tendría que ver. Eh, Cosas que me terminan por decir, ok, como lo del beso, que según esto es un simbolismo, lo que me digas cuando pues realmente no lo sé. No me termina de llenar, entre otras cosas más que yo digo que sí, otras que no, así que realmente no creo que sea un final perfecto. Ni siquiera para Shingeki yo creo se pudo haber hecho mejor, pero aún así yo creo que es un... está bien, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir que es malo. No había un final que compensara mejor a la lectura que Isayama hizo de la guerra, la libertad y la moral. Simplemente un final perfecto para una historia perfecta. Dentro de unos días, el top 10 mejores escenas de la serie. Sin mucho más que decir, me despido. A ver, acá yo no puedo decir que es perfecto porque, bueno, necesitaría verme la serie toda de nuevo para decir que es perfecto y checar qué tal está, ¿no? Pero está bien. Pero está bien, ¿no? O sea, buen video. Como dije, no puedo decir más. Gran video. Y bueno, si lo dice Maquiavelo, chance sí, ¿no? Tendré que verlo de nuevo.